Me perdonarán ustedes un poco, pero me gustaría extenderme un poco en la introducción antes de darle la palabra a nuestros panelistas, porque en sentido estricto uno puede ver estos conflictos en sí mismo, pero olvidar que hay un contexto de esto. Y ese contexto en realidad es la dinámica de nuestras ciudades. La ciudad no se detiene, está viva y está en permanente proceso de cambio. Como botón de muestra, algunos cambios que cada uno de nosotros habrá percibido. En un año normal, en Chile se construyen unas 10.000 viviendas nuevas al mes. Casi todas estas viviendas se construyen en área urbana. De estas, algo más de 3.500 se construyen en Santiago. Y de ellas, unas 3.000 corresponden a este segmento que es el mercado inmobiliario. Como más del 80% de estas viviendas se construyen en altura, lo que tenemos es que a un promedio de 75 unidades por edificio, tenemos aproximadamente 1, tantos edificios nuevos al día en Santiago. Ese es un primer dato para tener en la cabeza. 365 días del año, cada día hay 1, tantos edificios nuevos en el Gran Santiago, que tendrán que hacerse en esta cuadra, en la siguiente, en la de más allá, en esta comuna, en la de más allá. Y esto responde a un proceso de cambios en la población y en la cultura. Por ejemplo, un indicador es el tamaño de los hogares, que se achica. Así, en el último censo, conocido el año pasado, el tamaño promedio de los hogares llegó a 3,1 habitantes por hogar. Si la población crece a un ritmo de un 1% anual, levemente por sobre el 1% anual, los hogares crecen a una tasa que es del orden del doble del crecimiento de la población. Una dimensión distinta, que también nos pega en la actividad inmobiliaria, es el parque vehicular. Por su parte, crece a nivel nacional a una tasa del orden del 8% anual. Si la población crecía levemente sobre el 1, el parque vehicular lo está haciendo sobre el 8. Y esto, ¿no es cierto?, representa del orden de 35.000 vehículos motorizados nuevos al mes, de los cuales 14.500 más o menos ingresan al parque vehicular de la región metropolitana. Si nosotros vemos estas cifras, estas son indicadores parciales de una ciudad que está viva, está socialmente viva, económicamente viva y está en crecimiento. Por otra parte, una dimensión distinta es que el precio de la vivienda está subiendo rápidamente. Prácticamente el precio de la vivienda se ha duplicado en 10 años. Así, si un departamento nuevo en la comuna de Santiago valía entre 27 y 30 UF el metro cuadrado hace poco más de 10 años, hoy su valor está entre 52, 54, 60 UF el metro cuadrado. Evidentemente, este último dato nos está diciendo que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, porque ciertamente el ingreso de la población no ha crecido a ese ritmo. Hay muy poca evidencia de que las autoridades sean sensibles a estos cambios. En el ámbito público parece no haber mucha conciencia de la dinámica de la ciudad en la que nos movemos. Y eso se está notando en el creciente costo de vida de los santiaguinos. Se tiende a mirar a la ciudad como un lugar de posiciones y rutinas estables, como un tema de stock y no de flujo y procesos en curso. No se toma seriamente en cuenta
la métrica, la escala y proporción de la dinámica en curso. En este sentido, el país parece mirar a través del espejo retrovisor. No hay una observación integradora y consecuente, no hay una adecuada coordinación de las políticas públicas, por ejemplo, tan elementales como la planificación por un lado del suelo y del transporte, que parecieran ir por cuerdas totalmente separadas. Esto naturalmente está repercutiendo en otra serie de políticas específicas: regeneración urbana, extensión, densidad, vivienda accesible, equipamiento, áreas verdes, etc. Como los problemas se han acumulado, y aquí vamos al meollo del asunto, este déficit en la mirada de nuestras autoridades está llevando a un creciente cuestionamiento de los roles y potestades de las autoridades. El ámbito urbano se ha convertido en este sentido en un espacio en disputa, y los distintos actores del sector público han empezado a actuar invadiendo mutuamente sus competencias y generando una creciente incertidumbre. Hemos visto como el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, invade las potestades de los planes reguladores. La autoridad ambiental inventa una entelequia indefinida que denomina impacto sobre el medio humano, que carece de definición, para cuestionar proyectos. Repentinamente, alguna autoridad descubre que los planes reguladores con más de 20 años de intensiva aplicación, como el de Las Condes, el de Providencia, el de Santiago, y suma y sigue, los planes reguladores, en definitiva, comunales de la región metropolitana, estarían llenos de ilegalidades. Grupos de vecinos que se abstienen de participar en la discusión de estos planes reguladores luego objetan los proyectos que se ciñen a esto. Y finalmente, la gota que ha rebalsado el vaso: últimamente la Contraloría General de la República procede a interpretar las normas urbanísticas, invadiendo el espacio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y solicita que estas interpretaciones se apliquen en forma retroactiva sobre permisos otorgados de buena fe y que se otorgaron aplicando la normativa vigente. En definitiva, vemos que se está debilitando de manera importante uno de los pilares básicos de esta industria, el permiso de construcción. Esto con consecuencias insospechadas. Y se está perjudicando con esto en forma negativa e inevitable a los habitantes de la ciudad. Como industria, debemos, primero que nada, tomar conciencia de esta situación, de este proceso que estamos viviendo, y reaccionar frente a él. Esta situación nos obliga a desarrollar una acción pública a la que no estamos acostumbrados. Nosotros hemos sido más bien receptores de las definiciones de planificación y normativa. Hoy día, esta circunstancia nos obliga a actuar más activamente sobre esto. No se trata aquí de invadir potestades ajenas de las instituciones del Estado, sino de actuar para formar opinión pública, influir en la acción del Estado y promover cambios a esta situación vigente. Por eso es tan importante que los organizadores de este Congreso hayan dado un espacio al tratamiento de este tema, que no es un tema normal de un Congreso de Real Estate. Y por eso también quiero agradecer a quienes nos acompañan acá: Carmen Paz Cruz, abogada especialista en regulación urbana; don Marcos Kamsen, empresario y dirigente gremial inmobiliario; y don Pablo Larraín, expresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, a comentar desde distintos ángulos los dilemas y cursos de acción para enfrentar este desafío. Yo entiendo, don Pablo, que este es un tema que crecientemente le aprieta el zapato a las oficinas de arquitectos, que se ven enfrentadas a un dilema normativo, un dilema de certeza que requiere, ¿no es cierto?, una acción proactiva. ¿Cómo están viendo ustedes como oficinas de arquitectos esta situación? Bueno, lo primero es agradecerle a la gente que nos acompaña, no estar aquí, no estar en el partido de fútbol, que parece que está muy bueno, pero creo que estamos en entretiempo ahora, así que muchas gracias. Lo segundo, después del resumen que hizo Bernardo, es poco lo que se puede decir o agregar, pero la visión que represento yo es la visión de los arquitectos, de las oficinas de arquitectos que en definitiva construyen la ciudad. Yo siento que no es una industria la que está amenazada, sino una forma de vida. Si las ciudades, producto de todas estas interferencias entre
entre estamentos del Estado no pueden seguir creciendo, y es lo que está pasando particularmente en ciudades como Valparaíso, donde las modificaciones que se han promulgado hacen que la ciudad se congele, y una ciudad que se congela es una ciudad que se muere. Quiero decir, en Valparaíso nosotros el año pasado invitamos en la Bienal de Arquitectura a las comunidades, a las fuerzas vivas del puerto a participar de la Bienal, y los invitamos porque nos interesaba incorporar la visión de la gente que habita en las ciudades. Esto lo digo, después vamos a hablar exactamente sobre temas específicos de cómo se relacionan las normativas, pero yo creo que es importante entender de a dónde vienen las exigencias que empujan a nuestros políticos y a nuestras autoridades a tomar acciones que probablemente van en contra de las mismas personas. Y yo creo que el dónde se radica la cultura o la capacidad para tomar decisiones que vayan en beneficio de la comunidad, yo creo que es un tema en el cual nuestras autoridades debieran estar trabajando. Particularmente en Valparaíso, en una de las conferencias que trataba sobre el futuro y la competencia entre las ciudades, se me acercó una persona y hizo unas preguntas y dijo, bueno, pero ¿cómo ven Valparaíso? Y yo le pregunté, bueno, ¿cuánta gente creen ustedes que se queda a vivir en Valparaíso después de estudiar en Valparaíso? Y creo que esa cifra es del 2%. O sea, la gente joven se va de la ciudad. Y eso significa que Valparaíso, que está en una competencia con Santiago, que probablemente perdió hace mucho tiempo, por otras razones, no tiene ninguna capacidad de reaccionar y va a, obviamente, seguir perdiendo en esa competencia. Esta caricatura que de hecho hoy día el alcalde Char no pide ayuda, digamos, pero está buscando fórmulas para volver a repoblar el centro de la ciudad y los barrios históricos. Y eso no se va a dar en tanto no se entiendan ciertas premisas muy obvias de cómo se debe repoblar una ciudad que está en decadencia. Entonces, esta caricatura que hago al paraíso, que no pretende, al contrario, lo encuentro muy complejo para la ciudad, se aplica a casi todas las comunas de Santiago, donde los vecinos toman decisiones que sienten que van en su defensa, como decía Bernardo recién en una conversación que tuvimos ayer. A nadie le gusta que le construyan un edificio al lado de su casa, ¿no es cierto? Y no queremos que esté la sombra, pero por otro lado nos gustaría que nuestros hijos pudieran vivir en la misma comuna. Y eso no va a pasar en la medida en que no les demos opciones a la gente que está llegando a vivir a las comunas para habitar, y en la medida en que el bolo de constructibilidad, las normas estén siendo continuamente restringidas con todas las modificaciones a los planos reguladores que conocemos, lo único que hacemos es encarecer la vivienda y otros productos inmobiliarios en los distintos barrios. Así que yo creo que en el fondo hay que poner a los mismos ciudadanos en el centro de esta discusión. Yo no quiero hablar exactamente, Carmen Páez, abogada, ingeniero, pero desde el punto de vista de los arquitectos creemos que debemos partir en un cara a cara de verdad con la gente que vive en nuestras ciudades. Pero cuando yo pienso en desarrollar una ciudad, no puedo pensar solamente en los vecinos de la Plaza Las Lilas de Providencia o solamente en los vecinos de la comuna de Providencia, porque una comuna como Providencia ha recibido inversión del Estado y del resto de las comunas, que son las que pagan, ¿no es cierto?, los impuestos, durante años. Y por tanto se transforman en puntos neurálgicos de la ciudad donde no se puede pretender que sea solamente esa comunidad la que tome una decisión respecto de cómo debemos construir esa comuna. Esto que puede sonar muy polémico, la verdad es que está alineado con varios temas. Primero, con la planificación de ciudades complejas como son Santiago o otras conurbaciones, y en ese sentido creo que nosotros tenemos una tremenda deuda desde el punto de vista de las responsabilidades en la planificación urbana. El PRMS Santiago tiene 30 años hoy día, y lo que se ha hecho es modificar los planos reguladores de las 34 comunas que componen Santiago, pero ese plano ya está obsoleto, o sea, el plano regulador metropolitano de Santiago. Debemos convocar. En ese sentido también yo creo que hay algunas luces positivas. Hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que está funcionando, que además es un continuo de 3 gobiernos. El primer gobierno de Piñera, que de alguna manera generó las bases para la instalación de este consejo. El gobierno de la presidenta Bachelet siguió con esta instancia, y hoy día se ha vuelto a ratificar, se cambiaron algunas personas, se han agregado ciertas instituciones como la AE, como la misma OA,
pero creemos que son ese el tipo de lugares donde debemos discutir. Yo no quiero alargarme, pero en el fondo nosotros vemos que falta discutir de cara a la gente y explicarle por qué es tan importante para ellos, pero no a determinada comunidad, sino que al bolo de los ciudadanos, explicarles bien qué significa la planificación urbana, cómo los afecta, por qué la vivienda se ha encarecido un 100% en Santiago, ¿cierto? En los últimos, en circunstancias que el PGB ha crecido un 50%. Y por qué entonces la gente joven o la gente que no alcanzó a entrar en este espiral de precios le va a costar mucho más que a nuestras generaciones tener su primera vivienda. Y es una tragedia porque Chile, que era un país básicamente de propietarios, un 65% de propietarios de vivienda, está pasando en forma creciente a ser un país de arrendatarios. Eso probablemente a todos los fondos de inversión acá les va a hacer el día. Pero desde el punto de vista de las oportunidades que tiene la gente, yo creo que hay que tener la mayor cantidad de facilidades para los distintos estamentos. Así que nada, en general hay una cosa que es importante y para terminar. En California hay una asociación de vecinos que se llama el YIMBY, que es Yes in My Backyard, que se contrapone a la gente que se opone a todo. Básicamente se hace una presentación de un plano regulador, una modificación seccional, aparecen estos grupos organizados, ¿no es cierto?, que van en contra, que normalmente son locales, son del barrio mismo que se está modificando, y hay una organización general de las ciudades, que opera en Los Ángeles, en San Francisco, donde el bolo de ciudadanos, y esta es la segunda ONG más grande de California después de Ciclistas Furiosos, participa, pero exponiendo los intereses de toda la ciudadanía y no solamente de los de un determinado barrio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Vitacura, y no quiero, pero estamos hablando aquí, estamos en Vitacura, cierra la posibilidad de seguir creciendo y agregando población a su barrio, eso significa que la gente que quería vivir en Vitacura no va a poder llegar, que probablemente es mucha más gente que la que vive actualmente en Vitacura, pero por otro lado, te cierra, digamos, la gente que vive actualmente en Vitacura y ve subir los precios de sus arriendos, sus propiedades, probablemente va a terminar viviendo en nuestros barrios y por tanto desplazando a la gente que está en nuestros barrios hacia un tercer barrio. Entonces, la cantidad de impactos que tiene una mala planificación y esta guerrilla normativa hace que los más afectados, sin saberlo, sea la misma gente que protesta o que plantea su posición en algún minuto. Muchas gracias, Pablo. Carmen Paz, tú desde el ámbito institucional, ¿qué puedes comentarnos al respecto? ¿Está conectado esto, no? Sí. ¿Sí? La verdad que desde el punto de vista legal, tal como decía Bernardo y Pablo también, hay de alguna manera un escenario que es bien poco feliz para la situación que se está viviendo, porque por un lado tenemos en el fondo todo este fenómeno NIMBY, tenemos estas comunidades cada vez más empoderadas que están ejerciendo presión para que no se construya determinado tipo de edificio o cerca de sus casas, etcétera. Cada vez esto es más creciente, organizaciones que cada día tienen más poder y más presencia, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso todos lo sabemos, pero creo que además hay un escenario poco feliz en el sentido de que tenemos un marco normativo y legal que está favoreciendo también que esta situación se complejice de manera importante. Tenemos por un lado la Ley General de Urbanismo, la ordenanza, los instrumentos de planificación y principalmente los planos reguladores. Y lamentablemente también hoy otros actores que de alguna manera también están definiendo qué es lo que se puede construir y lo que no se puede construir. Los tribunales de justicia y la Contraloría que ha asumido un rol que es preocupante en el sentido de que no solamente se están dando instrucciones para que no se apliquen determinadas normas de los planos reguladores, sino que también para invalidar permisos de construcción que han sido otorgados bajo esas normas. Es preocupante esto porque de alguna manera vemos un escenario en que los planos reguladores, que son finalmente los que se aplica la norma en detalle del uso de suelo, la constructibilidad, etcétera, lo que se puede hacer o no, lo que no se puede hacer,
al parecer adolecen de algunos problemas. En primer lugar, estarían desactualizados respecto de muchos cambios legales que se hacen, y así la Contraloría ha estado diciendo en varios dictámenes que determinadas normas no se ajustan a la ley y por lo tanto los permisos se tienen que invalidar. Y son normas que, tal como decía Bernardo, se vienen aplicando de manera estable, a veces por muchos años. Y es una situación que es compleja no solamente en la certeza jurídica para los que invierten en esas comunas, sino que también para los funcionarios de las direcciones de obra, que son los que finalmente emiten esas resoluciones y esos actos administrativos. Entonces, tenemos que entender entonces que muchas de las normas de los planos reguladores estarían tácitamente derogadas por cambios en la ley o por cambios en la ordenanza, y la verdad es que eso es bastante complejo porque todos sabemos además que los procedimientos para modificar los planos reguladores son terriblemente lentos y engorrosos. Entonces, creo que es bien importante, por un lado, tener en consideración y hacer acciones para definir que, por un lado, los dictámenes de la Contraloría no debieran invalidar permisos otorgados y que han sido obtenidos por los solicitantes de ellos de buena fe, porque de alguna manera con esto se está vulnerando algo que es muy importante en el derecho, que es lo que es la confianza legítima. Es decir, yo cuando a partir de un acto de la administración y de buena fe confío en que ese acto se está aplicando sobre la base de un sistema legal y normativo, y que por lo tanto eso me otorga mi derecho y que ese derecho no va a ser invalidado a posteriori. Y eso hoy en día, la verdad es que se está perdiendo esa confianza legítima, y eso la verdad es que es grave. Es decir, la buena fe con la que se obtiene un permiso es algo que hasta hace poco tiempo era respetado, y hoy eso se ha perdido principalmente en el último año. Y debiese reponerse esa confianza legítima, porque la confianza legítima en los actos de la administración es algo fundamental. Por otro lado, creo que debiesen también proponerse, y esto ya tiene que ver con mecanismos legales y modificación a la ley, la toma de razón de los planos reguladores, porque la verdad es que hoy los planos reguladores no pasen por la Contraloría, finalmente produce un efecto bien complicado, que es que la legalidad de sus normas se están viendo a posteriori, y la verdad que sería mucho mejor un control preventivo y evitarnos entonces que finalmente entonces los planos reguladores y las modificaciones que se van haciendo a los planos reguladores terminen siendo cuestionadas permiso a permiso. Sería preferible que se pasaran 6 meses en la Contraloría los instrumentos de planificación, los planos reguladores, y que la Contraloría tomara razón y hiciera entonces el análisis de legalidad de cada una de sus normas. Y creo también, por otro lado, que es bien importante avanzar en mecanismos que se llaman jurídicamente de legitimación activa, es decir, ¿quiénes son los que son realmente afectados cuando se construye algo teóricamente fuera de la norma? Es decir, es toda la ciudad, son los vecinos directos, son los vecinos que están a 5 cuadras, a 10 cuadras, ¿quiénes? Porque la verdad es que es bien fácil también decir que a mí me afecta porque quiero vivir en una ciudad linda, y la verdad que el edificio que está a 2 kilómetros más allá me afecta en mis derechos y ejerzo una acción. Y realmente eso no tiene ningún costo, no tiene ningún costo para mí, nunca nadie es condenado en costa, cuáles son realmente los perjuicios que yo tengo porque eso se construya, y la verdad que de alguna manera debiese haber, por un lado, plazos efectivos y reales para ejercer las acciones, que le den seguridad jurídica tanto al que invierte como al vecino, como a la autoridad que lo emite, y plazos concretos, podrían ser 3 meses, 6 meses, lo que acordemos, pero un plazo real. Y también, además de un plazo, una responsabilidad en términos de que quienes ejercen esas acciones sean los legítimamente afectados por lo que se está construyendo, y hoy en día la verdad que eso es un escenario que no existe y genera mucha desprotección. Don Marco, desde el punto de vista de la industria, sí, desde el punto de vista de la industria, uno tiende a buscar mecanismos preventivos para este nuevo escenario. ¿Cómo se está viendo? Sí, gracias, Bernardo. A ver, la verdad que desde el punto de vista empresarial, ¿no es cierto?, uno tiene el anhelo de hacer una inversión que sea un negocio, que por otro lado entregue y aporte valor a la ciudad, a la buena calidad de vida de la gente.
Y este proceso parte con un escenario tan simple como aprobar un anteproyecto en la municipalidad para vincular la compra del terreno. Si ese acto administrativo que se hace de buena fe tiende en el tiempo inmediato a desaparecer, quedamos con una inversión que no se puede generar. A continuación de este permiso, del anteproyecto, viene el permiso de edificación. Ese permiso de edificación gatilla una serie de otros contactos, el banco que financia el proyecto inmobiliario, afectamos a otro tercero que sería el banco. Incluso hoy dictámenes de la Contraloría que han cuestionado permisos otorgados de buena fe, incluso puede afectar a un cliente que ya compró, que ya escrituró, que ya tiene su propiedad bajo su dominio. Entonces, claramente el escenario de esta incertidumbre es peligroso porque genera el riesgo del empresario en invertir, en ver qué es lo que está pasando antes de hacer nada. Y con eso detenemos la ciudad. Como decía Pablo, una ciudad que no crece, una ciudad que de corto plazo muere. Es muy agradable que la misma familia, en la medida que va creciendo, siga dentro de la misma comuna. Con eso ayudamos también a que el tema de transporte sea bastante más acotado y no tengamos que seguir extendiendo a la ciudad. Y hay un tema importante. Algunos dictámenes de la Contraloría anterior, ¿no es cierto?, al cambio de Contralor, apuntaban a que si bien se podía corregir alguna situación anómala, se corregía de ahí en adelante, pero no afectaba lo jurídicamente afectado en el espacio intermedio. O sea, yo no puedo hacer retroactivo algo, voy a poner una inversión que se desarrolló durante 24 meses, se construyó el edificio y recién a posterior me dicen que hay algo que está mal otorgado. Entonces, ese es el escenario un poco que al inmobiliario lo tiene muy preocupado de lo que está ocurriendo. Este acto de buena fe, si bien está el proceso administrativo donde el funcionario público puede retractarse de su acción, tiene 2 años de vigencia, es el mismo plazo donde se ejecuta la inversión. Por lo tanto, si bien siempre ha estado vigente esta norma, insisto, el Contralor anterior tenía una visión distinta a cómo hacerlo, y creo que con el nuevo Contralor nos hemos visto un poco más afectados. ¿Qué es lo que pide un poco cualquier empresario? Tener el rayado de cancha claro, que la certeza jurídica esté dada, que los derechos adquiridos, como también lo puede reclamar un vecino, también lo solucione. En ese escenario existe, ¿no es cierto?, hoy día el espacio de poder juntarse con la comunidad y saber qué es lo que quiere. Pero efectivamente, cuando hoy día yo inicié todo este proceso, esta cadena de aprobar un anteproyecto, un permiso de edificación, donde la normativa me ampara, ¿no es cierto?, y establece que yo puedo construir 22, 23, 25 pisos, y al juntarse con los vecinos ellos no quieren más de 3, ese empoderamiento está mal entendido, porque nosotros también tuvimos un derecho y lo queremos hacer valer. Entonces, un poco, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias que hoy día tenemos para trabajar en conjunto? Si bien yo entendería que esto hay que reconocer que es un problema del Estado con el Estado, como todos somos parte, como empresarios, como el de la parte gremial, ¿no es cierto?, a través de la Cámara Chilena de la Construcción, y otros entes, la AOA, la ADOM, la Asociación de Directores de Obras Municipales, la dirección de la Asociación de Revisores Independientes, todos participamos en buscar cuál es el escenario, el mecanismo, el plan para que esta certeza jurídica nos ampare en poder trabajar tranquilo. Una pregunta polémica, doña Carmen Paz. Yo entiendo que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, creo que el artículo 4, establece con claridad que el rol de interpretación está en manos del Ministerio de la Vivienda y que los efectos de las interpretaciones no tienen efecto retroactivo. ¿Por qué se está produciendo este conflicto con la Contraloría? La verdad es que efectivamente así se entendía, que no tenía efecto retroactivo, pero ha ido cambiando la Contraloría en sus dictámenes, principalmente del último año, ha ido estableciendo que si el permiso se otorgó bajo una norma no válida, tiene que invalidarse. Es decir, y ha dado instrucciones para que los municipios lo hagan de esa manera. Entonces, la verdad es que en ese sentido el escenario se ha complicado. Ahora, desde el punto de vista de la interpretación de la norma, teóricamente
las interpretaciones que se van haciendo, se supone que es la correcta interpretación de la norma y por lo tanto teóricamente siempre se debió haber interpretado así. Pero en la práctica eso no es así. La verdad que estamos viendo, si vemos las circulares de la DDU, cosa meterse a la página del MIMBU, ver las circulares, son cientos. La semana pasada, el jueves, apareció, o el viernes, apareció una circular invalidando otra, luego aparece una que si se interpreta se contrapone con una anterior. La verdad es que la maraña de lo que es el mundo interpretativo de las circulares es complejo, yo creo que está para los propios funcionarios de la Dirección de Desarrollo Urbano. Hablaba hace un tiempo atrás en una universidad con el presidente de la Asociación de Directores de Obras, con Agustín Pérez, y me decía, a esta altura para nosotros es tan complejo aplicar la norma en este escenario que yo tendría que estar con 3 o 4 abogados interpretando la norma y revisando todas las posibles circulares que son aplicables a esto. Y la verdad es que eso no es posible. O sea, de alguna manera esta maraña de leyes, de reglamento y también de circulares hace que sea prácticamente un mundo demasiado complejo el entender finalmente cuál es la norma aplicable. ¿Qué es lo que se puede hacer en este escenario? Es decir, mientras no hayan algunos cambios legales que son los que proponía, que den mayor certeza a los permisos, establecer ciertos plazos e incluso que esos plazos también sean mandatarios para la autoridad administrativa, en este caso la dirección de obra, en el sentido de que pasado ese plazo no se puedan invalidar a posteriori los permisos y que la norma, porque además no nos olvidemos que el permiso de edificación tiene un certificado de informaciones previa que indica cierto qué es lo que se puede construir y además muchas veces también un anteproyecto, por lo tanto es un acto administrativo que ya viene doblemente validado en teoría y sin embargo así todos se están invalidando. La verdad es que de alguna manera creo que en el intertanto lo único que queda es tratar de ser lo más riguroso y puntilloso en la revisión ex ante de los proyectos. Es decir, en ese sentido es importante que los proyectos no estén al límite, revisarlos con bastante detalle, asesorarse de buena manera, de manera de que los proyectos no solamente revisen la aplicación de lo que dice el plan regulador, sino que también revisar en concordancia con la ley, con la ordenanza y con las circulares, porque la verdad es que hoy en día las circulares son parte de la interpretación de la ley también, pero la verdad es que efectivamente lo que dices tú es así, eso ha cambiado y ha cambiado para mal. Parece cada día más complejo el escenario, pero en esto la idea de este diálogo es el camino propositivo. Y Carmen Paz nos señalaba acá una parte de ese camino propositivo, que son cambios de orden legislativo y reglamentario que tiene que abordarse a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fundamentalmente. Pero Pablo nos tocaba un poco al paso un tema que también es complementario, que es el rol del gobierno regional, en el sentido de dar orientaciones sobre el crecimiento de la ciudad que de alguna manera sean transversales a las distintas comunas y den un cierto marco ordenatorio que todos los ciudadanos podamos conocer. Pablo, si quieres extenderte sobre ese punto. Sí, a ver, yo creo, Bernardo, que efectivamente es el gobierno regional el que tiene en sus manos la planificación regional, y eso valga la redundancia. Pero la verdad es que no se está ejerciendo, digamos, efectivamente hay una serie de mecanismos y dictámenes, pero finalmente yo creo que hoy día falta voluntad política, no quiero decir que no exista, pero probablemente no se ha aplicado o no se ven las iniciativas que permiten entender que debemos sentarnos a pensar la ciudad que queremos, cuál es el modelo de ciudad que como habitantes de este país queremos implementar. ¿Dónde vamos a colocar las densidades? ¿Dónde vamos a colocar los usos mixtos? Ojalá sean en todas partes, porque el uso mixto es el modelo que hoy día genera el mayor valor en términos de la calidad de la vida urbana. No siempre se entiende así. ¿Cómo vamos a recuperar zonas como en Santiago, que siendo industriales dentro del Círculo Américo Vespucio, hoy día no tienen norma para poder avanzar en vivienda o en otros destinos? Entonces, yo creo que en términos generales el punto está hecho de parte de las comunidades, de los vecinos, de los ciudadanos, en términos de que creo que la industria entendió que no se podía seguir trabajando de una cierta manera. Se ha apretado el cinturón de tal manera que hoy día
La verdad, Carmen Paqui, es imposible para un arquitecto de una inmobiliaria tratar de anticiparse, ¿no es cierto?, como en el caso de Las Condes. Acá hay varias inmobiliarias que desarrollan proyectos en Las Condes, entender que venía esta derogación de todas estas normas, de todos estos de los premios, digamos, y proyectos que estaban aprobados, que estaban funcionando y construyéndose. La verdad que de un día para otro ven perdido un porcentaje muy alto de su constructibilidad o de las posibilidades mismas de desarrollar el proyecto, porque los números no dan. Entonces, yo creo que lo que como gremios, y en ese sentido les podemos comentar que hay una mesa multigremial donde participan los directores de obra, los revisores independientes, la Cámara, la ADI, el Colegio de Arquitectos y la OA. Lo que estamos haciendo es avanzar en el entendimiento, al menos en el nivel gremial, de la situación en general y de generar propuestas que le puedan servir al Ministerio, que obviamente no tiene ninguna obligación de seguir recomendaciones que nosotros podamos establecer, pero en el fondo, al menos, yo creo que existe un consenso grande en términos de los actores de la ciudad, de que estamos bajo amenaza, de que la ciudad está congelada. Yo veo que este proceso se va a seguir profundizando, no veo que hayan iniciativas que permitan entender que vamos en un camino de salida. Por tanto, yo creo que lo que hay que establecer es un mecanismo que nos permita mirarnos a la cara, a todos, decir, oye, esta es la situación, el punto está hecho, estamos parados, pero ¿cómo seguimos desarrollando este país? ¿Cómo seguimos desarrollando nuestras ciudades? Y vuelvo a decirlo, ¿cuáles son las ciudades que queremos? Habrá que seguir algunos ejemplos. Recién la Cámara, la semana pasada, invitó a un urbanista australiano, ¿cierto?, que contó el caso de un ente público-privado que estaba a cargo del desarrollo de la ciudad de Sydney. A nosotros nos ha tocado ver el caso de Bilbao. En fin, está lleno de ejemplos notables. Está Portland, ha desarrollado un plan estratégico que no solamente toca aspectos de planificación, sino que aspectos de cómo desarrollar la economía de las ciudades, hacia dónde tiene que ir la ciudad, qué tiene que promover. Que es algo que obviamente, y vuelvo a tocar el caso de Valparaíso, creo que Valparaíso también tiene que sentarse y decir, bueno, vamos a hacer un puerto, vamos a hacer una ciudad turística, todas las anteriores, no queremos hacer nada. Y si no queremos hacer nada, es importante que los vecinos de la ciudad entiendan que no van a hacer nada y que la ciudad va a terminar de morirse, finalmente no van a poder pagar los gastos mínimos y va a ser una ciudad muy compleja de vivir. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que establecer es una suerte de acuerdo que debe ser liderado por la autoridad, pero con participación privada y pública, y obviamente de una ciudadanía, pero aquí sí a mí me gustaría poner condiciones, en el sentido, no puedo poner condiciones, pero en el sentido de solicitar que la comunidad sea una comunidad organizada, que entienda lo que se está hablando en la mesa. Por ejemplo, en ciudades como París, cada barrio tiene una especie de arquitecto que revisa los proyectos de las inmobiliarias y que le da cuenta, no tiene por qué ser un arquitecto, no estoy vendiendo la profesión, pero puede ser un ingeniero también, constructor, pero en el fondo lo que hace es, en base a una mirada profesional, entender si el proyecto es un aporte o no un aporte. Porque obviamente, y de nuevo, la gente no quiere que se haga nada en su patio de atrás. Yo creo que si logramos construir ese mecanismo, ese ente, estamos en un camino de solución. Pero ese es un camino largo. O sea, Sao Paulo acaba de pasar por un proceso de master plan o planificación, digamos, de toda la ciudad, donde 27.000 ciudadanos participaron del proceso con opiniones a través de había un sitio web y había opiniones escritas y se invitaron unos cabildos y la gente participó, pero la gente participó tempranamente. Porque tampoco podemos tener a las comunidades participando de la recepción de una obra, del permiso de la obra, de la entrega del anteproyecto. O sea, establezcamos el modelo y seamos fieles a ese acuerdo, a esa promesa que todos nos hicimos respecto de cómo tenemos que ser. Podemos hablar mucho rato sobre lo que está pasando. Yo siento que obviamente hay un vacío respecto a la gente que tiene que tomar las decisiones en términos de planificación y de interpretación de las normas. Como existe ese vacío, y tú lo dijiste, Bernardo, aparece una serie de otros entes públicos y privados, o sea, ONG, ¿no es cierto?, organizaciones de vecinos, la Contraloría, el Consejo de Monumentos Nacionales, toda la normativa medioambiental, que toman espacios que la verdad que por ley están radicados en el Ministerio de la Vivienda. Yo creo que no es complejo,
Yo creo que la gravedad del asunto nos obliga, ¿no es cierto?, como país a tomar esto y darle un estatus distinto en términos de cómo debemos resolver el asunto. Si no, podemos seguir haciendo una guerrilla, peleando las DDU y el tema, qué sé yo, pero la verdad es que si no generamos un modelo sostenible, Cristiana Armas recién hablaba de sustentabilidad, me gusta más la palabra sostenibilidad, un modelo sostenible en términos de que este es un proyecto que se puede presentar a la comunidad y no hay nada que esconder, ¿no es cierto?, y que las inmobiliarias podrán o no podrán hacer mayores o menos beneficios, donde no podemos estigmatizar un modelo como el edificio en altura, como gueto vertical, porque las ciudades en algunos puntos necesitan densidad y altura, y no necesariamente, el tema es cómo caen esos edificios a la tierra. Así que yo creo que estamos invitados todos, ¿no es cierto?, a sentarnos y pensar cómo avanzar hacia la definición de las ciudades que queremos en nuestro futuro. Yo creo que a todos nosotros el desarrollo de Chile nos tomó por sorpresa. Yo soy bastante más viejo que probablemente la mitad de acá, no la mitad, probablemente todos, pero el país donde crecimos o vivimos la niñez es un país muy distinto al que vivimos hoy día. Y probablemente nos falta entender cuáles son las implicancias que eso tiene en la planificación urbana. Yo creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, Pablo, y vamos con esto cerrando nuestro diálogo. Dejamos un conjunto de desafíos y preguntas planteadas que no pueden resolverse independientemente por el sector privado, pero tampoco solo por el sector público, y que requieren un tratamiento público-privado que ha sido expresado con mucha claridad acá por el caso de Pablo, y que es un desafío no solo para los que estamos acá arriba, que de alguna manera estamos ya metidos en este tema, sino que también para los presentes y para muchos de los ausentes de este debate, porque es un desafío hacia todos los ciudadanos. Muchas gracias.